Capítulo 143. Elección del destino. 3. Aunque Kim Hana le dijo a Seol-hyu que no se involucrara en el asunto, Seol-hyu se olvidó de White Rose después de un tiempo. Esto se debía a que sus días eran repeticiones de la mañana llegando cuando abría los ojos y el sol poniéndose cuando tenía tiempo de tomar un respiro. Tal y como dijo Teresa, la muerte repentina de Dylan hizo que la transición de deberes y responsabilidades fuera incompleta. Aunque Seol-hyu hizo todo lo posible por aprender, se sentía como si estuviera golpeando su cabeza contra la tierra desnuda. Llegó al punto en que el mundo empezó a girar como si se hubiera golpeado la cabeza docenas de veces. No podía evitar gemir aunque intentara no hacerlo. Si Han Maldong no estuviera allí para enseñarle qué hacer, se habría perdido por completo. Recientemente, como Carpe Diem tenía la necesidad de anunciar oficialmente que se había elegido un nuevo líder, Seol-hyu había estado visitando todas las organizaciones con las que habían tenido originalmente una buena relación. Aunque podía enviar un mensajero o hacérselo saber a través del cristal de comunicación, esto solo podía hacerse con ciertas organizaciones. Por ejemplo, Sicilia, la organización más influyente de Aramark y la llamada conquistadora de la región sur, era una organización que Seol-hyu tenía que visitar en persona. ¡Qué intrigante! Una voz relajada mezclada con un sonido nasal resonó. Parece que fue ayer cuando te vi en la zona neutral. Pensar que el niño que seguía a Agnes por ahí estaría delante de mí un año después como líder de un equipo de renombre. Esto me trae viejos recuerdos. Seol-hyu sonrió torpemente. Cuando se encontró cara a cara con esta mujer uniformada, de pelo rojo, que tenía la cabeza ligeramente inclinada apoyada en su puño cerrado, su piel se puso misteriosamente de gallina. Sus pupilas lánguidas, del color de la sangre, le recordaban a la bestia que se sentaba orgullosa en lo alto de una roca durante el safari en autobús al que fue de niño. Si se giraba solo un momento, sentía como si ella apuntara a su nuca en un instante. Aunque estaba ligeramente intimidado, aún así logró abrir la boca. Gracias, don Cincia. Don, dices. Una sonrisa pícara se escapó de sus labios. Me gustaría que no me llamaras así. El título de don se le da a alguien mayor con respeto. Cincia alzó las manos y continuó. No soy ningún noble ni un padrino con grandes logros. Lo que es más importante, hace poco cumplí 30 años. ¿No crees que es demasiado llamarme don? Agnes. Cuando inclinó ligeramente la cabeza y preguntó, Agnes, quien estaba de pie junto a la mesa, asintió con la cabeza sin decir una palabra. Parece que Agnes también está de acuerdo. Mis disculpas entonces. No es necesario disculparse. Sé que lo hiciste con respeto. De todos modos. Cincia soltó una risita antes de volver su mirada al joven. He escuchado que el nuevo líder de Carpe Diem es amigo de los Triads. Ella dio un rápido golpe aprovechando que su guardia estaba baja. Teniendo en cuenta la relación de Sicilia con los Triads hace unos años, este comentario no podía tomarse a la ligera y los músculos faciales de Seol-hyu se crisparon. Sé lo que estás pensando. No te adelantes demasiado. Cincia movió su mano como si el asunto fuera una molestia. Hace unos días tuvimos una reunión con los Triads. Aowin vino a visitarnos personalmente. Los ojos de Seol-hyu se abrieron de par en par. ¿Olvidar el pasado y decidir ver el futuro? Realmente sabía cómo hablar. Al principio, dudé de mis oídos. Fue suficientemente sorprendente que aquellos que se sustentaban actuando con orgullo vinieran a visitar a un enemigo en persona. Definitivamente, no esperaba que dijeran algo tan sumiso. Cincia encogió los hombros y sacó un cigarro de su abrigo envuelto en un lujo de hojas de tabaco. Luego, con un movimiento conocido, Agnes lo encendió para ella. De cierto modo, estamos ansiosos por ello. El hecho de que hayan decidido reconciliarse con nosotros debe haber sido una gran decisión para ellos. Es justo decir que el conflicto interno que han estado sufriendo durante años ha desaparecido. Cincia agregó.
Bueno, tendremos que esperar y ver. Luego sacó el cigarro de su boca. El humo turbio se mezcló con el sonido de la respiración. Aquí está el punto principal. Si los triads dicen lo que realmente piensan, entonces su método para ganar dinero no debería entrar en conflicto con el nuestro. También tienen una fuerza de reserva. Dado que entramos en el paraíso y se nos ha asignado el mismo deber, Sicilia está dispuesto a animarles si no van en nuestra contra. ¿Lo comprendes todo? ¿Sin conflictos en el método de ganancia? Ambos abarrotando a Aramark. ¿Y Sicilia estaba dispuesto a animarles? Sonaba como si estuviera insinuando que observaría su movimiento en silencio. De todos modos, Seolhyu no indagó más. Simplemente asintió con la cabeza. Entonces, Cynthia se mostró satisfecha y sonrió. ¿a quién prefieres más? Seolhyu parpadeó. Como dije, ¿te gusta más Sao Wino? Cynthia alargó su discurso y miró a Agnes, quien estaba de pie a su lado. ¿Te gusta más Agnes? Se había equivocado Seolhyu al escuchar, ¿a quién prefieres más? ¿Mamá o papá? Quería decirle que no hiciera bromas, pero la mirada expectante de ella lo cargó de una sensación opresiva. ¿Tengo que responder? Sí, tengo que saber la respuesta. ¿Qué pasa? ¿No es mejor que preguntar algo inmaduro como qué lado prefieres? Seolhyu pensó que su pregunta original era más inmadura y también notó un toque de picardía en su voz. Sin embargo, decidió enterrar sus verdaderos sentimientos en su corazón. Después de todo, era cierto que la forma en que ella lo decía era más fácil de responder que elegir entre Sicilia y las tríadas. Por lo tanto, después de pensarlo por un momento, el joven señaló a la atractiva sirvienta con vacilación. Me gusta. La señorita Agnes, un poco más. ¿Qué? Cynthia bajó la cabeza. ¿Oyes eso, Agnes? Sí, Felicidades. Parece que tu entrenamiento está funcionando. ¿No estás feliz? para nada. Agnes respondió sin el más mínimo cambio en su expresión. Luego vio la mirada vacía de Seolhyu y giró la cabeza ligeramente hacia un lado. Tal vez Seolhyu estaba equivocado o tal vez era solo la luz del sol que entraba por la ventana, pero su cuello parecía ligeramente sonrojado. Ajajaja, ajajaja. Cynthia soltó una carcajada mientras veía a Agnes mirando a lo lejos. Se reía tanto que incluso se atragantó con el humo y tosió. Después de apenas lograr recuperar la compostura, Cynthia echó un vistazo y habló. Lo siento por ponerte en una situación difícil. Como compañera que ha estado con Agnes durante mucho tiempo, es raro ver este lado de Agnes. ¿Lo es? Para Seolhyu, obtener esta reacción de Agnes no era algo tan difícil de hacer. La única salvedad era que tendría que prepararse para ser golpeado hasta la médula. Gracias, no me he reído tanto en meses. Ahora veamos. Ya que no puedo dejarte ir a casa con las manos vacías. Cynthia preguntó mientras se frotaba los ojos. ¿Estás contratado con alguna agencia de información? No. Eso pensé. Dylan tenía sus propios contactos, pero Cynthia abrió su cajón. es un regalo. Tómalo. Luego movió su mano ligeramente. Seolhyu recogió reflexivamente el objeto que volaba hacia él y vio que era una insignia hexagonal con la letra S inscrita en ella. No es gran cosa. Solo una insignia que simboliza Sicilia. Sin embargo, no es algo que se le dé a cualquiera. ¿Por qué me das esto? Hay una tienda destartalada en el callejón del suroeste. Puede ser un poco difícil de encontrar porque está en una esquina, pero estoy segura de que puedes manejarlo. Es una zona peligrosa, pero si los rumores de tus habilidades son ciertos, no debería haber nada de qué preocuparse. Seolhyu preguntó mientras jugueteaba con la insignia. ¿Tengo que mostrar esto a la agencia de información? Sí. Se llaman los asesinos indios. El de Aramark es solo una rama, pero deberían ser lo suficientemente buenos. Por lo menos,
No intentarán hacer ninguna tontería con la información. La comisura de la boca de Cynthia se curvó hacia arriba. Un líder necesita saber lo que está pasando en el mundo, ¿no crees? En realidad, Seol-hyu tenía un informante casi omnisciente llamado Hanaemon I, pero como lo que decía Cynthia no era falso, lo aceptó con gratitud. Gracias. No hay problema. Saluda al viejo de nuestra parte. Agnes le devolverá la visita pronto. Seol-hyu inclinó la cabeza. No importaba a dónde fuera, siempre usaban la expresión devolver la visita. Teresa, de la familia real Aramark, dijo lo mismo, al igual que Kazuki, de Unitsubame, y Aowin, de las Tríadas. Sí, se lo haré saber. Seol-hyu se levantó de su asiento antes de mirar fijamente a Cynthia de repente. ¿Qué pasa? Nada, me despido entonces. Curioso sobre el estado de Cynthia, había activado 9 ojos. Sin embargo, no podía ver su ventana de estado. Ella también era incolora. Era la segunda persona después de Seo Yui en la que la observación general no funcionaba. Después de salir de Sicilia, Seol-hyu se dirigió inmediatamente al callejón del suroeste. Aunque sintió varias miradas sospechosas mientras buscaba el lugar correcto, las miradas desaparecieron en cuanto sacó su placa. Seol-hyu encontró el escondite de los asesinos después de un pequeño problema y un hombre con turbante vio al invitado y lo saludó con más respeto del necesario. Aunque los visitantes normalmente se dividían en diferentes grados, el hombre le ofreció a Seol-hyu el segundo grado más alto, el grado VIP, sin siquiera preguntarle quién era. Seol-hyu tenía que pagar una cantidad considerable de monedas de plata cada mes por su información, pero firmó un contrato de 3 meses en el acto. Como dice el refrán, el tiempo cura todas las heridas, la gente se acostumbró a las cosas desconocidas. Después de todo, los humanos eran animales capaces de adaptarse al cambio. Ocupándose de los asuntos urgentes uno por uno como líder, Seol-hyu finalmente se acostumbró a usar ropa que no le quedaba bien. Cuando abría los ojos por la mañana, ya no se preocupaba pensando, ¿estaré bien hoy? Por lo menos, tenía el tiempo libre para disfrutar de una taza de café. Mientras estaba sentado en el sofá disfrutando del aroma del café, se oyó el sonido de una puerta que se abría de golpe. Oh. Chong apareció con agua goteando de ella. A juzgar por la toalla húmeda que llevaba alrededor de los hombros, debía haberse duchado después de su ejercicio matutino. Seol-hyu retiró la mirada por cortesía. No estaba tan sorprendido. Chong y Hugo caminando desnudos era una vista común a estas alturas. Sería un tonto si se escandalizaba por ello. ¿No te dije que al menos te pusieras la ropa interior? Por supuesto, tampoco se olvidó de decir algo. Sí, sí. Chong respondió a medias. Luego, en lugar de ponerse la ropa interior, cogió sus pantalones cortos de delfín sin secarse completamente el agua. Habló mientras se ponía tranquilamente una pierna y se subía los pantalones cortos. Ahora que lo pienso, finalmente estás por aquí por la mañana. También me viste ayer. Antes, quiero decir. Era difícil verte la cara. Sí, todo gracias a 2 personas que me dejaron todo a mí. Estaría agradecido si me hubieran ayudado un poco. Cuando Seol-hyu murmuró secamente, Chong sonrió. ¿Quién te dijo que fueras el líder? ¿Me llamas líder a esto? Más bien eres un esclavo. Los miembros del equipo tienen la responsabilidad de no interferir con los deberes y responsabilidades de un líder. A cambio, estamos escuchando tus órdenes, ¿no es así? Bien, aquí hay una orden. Ayúdame a trabajar fielmente. También tenemos el derecho de rechazar órdenes absurdas. Chong habló descaradamente, sus hombros brincando arriba y abajo de alegría. No me mires así. Al menos te escucho para cosas triviales como esta, ¿no es así? Chong golpeó sus pantalones cortos de delfín. Seol-hyu la miró atónito antes de ponerse serio de repente. Oye, es una orden. Siéntate. ¿Qué? Ven a sentarte.
golpeando sus muslos. La actitud autoritaria de Seol-hyu hizo que Chong dudara de sus ojos. Hijo de puta, finalmente te volviste loco. Sin embargo, de repente puso una cara de sorpresa antes de dar una sonrisa significativa. Luego, caminó hacia Seol-hyu sin decir una palabra, se dio la vuelta y luego colocó su trasero sobre sus muslos como él había ordenado. Incluso se apoyó ligeramente contra él. Cuando su espalda blanca y musculosa se acercó, Seol-hyu se sorprendió. Cho-hom, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Estoy haciendo lo que me dijiste. No. Solo estoy siguiendo tu orden. Como queriendo decir haz lo que quieras, Chong le confió el peso de su cuerpo. Su expresión, que parecía decir ¿crees que tienes las pelotas para hacer algo?, era una ventaja añadida. Seol-hyu dejó su taza de café e intentó apartarla, en vano. Esto se debía a que Chong se había dado la vuelta de repente, lo había agarrado por los hombros y había envuelto sus piernas alrededor de sus costados. Oh, qué lindo. ¿De qué película aprendiste esa línea, Ve, bájate. Te estás comportando raro. ¿Qué voy a hacer con este chico virgen? No puede comer ni siquiera cuando la comida se le ofrece a sus pies. ¿Es retrasado? ¿Qué chico? Estoy diciendo que eres un retrasado. Oh. ¿Por qué me miras así? ¿Qué? ¿Quieres que te devore? Cuando Chong levantó la mano como para golpearlo, Seol-hyu también se enfadó. Un líder es como un cielo, y así es como me tratas. ¿Cielo? Este hijo de puta. ¿Qué cola y de bebiste mientras estabas en esa posición? Te doy 3 segundos. Bájate. ¿Y si no quiero? Cuando Chong sonrió con dulzura, Seol-hyu se mordió el labio. ¿Quieres pelear? Sí. Hazlo. Siéntete libre de hacerlo. ¿Estás seguro? Sí, hazlo. ¿Qué pasa con toda esta charla? Kiak. Chong se abalanzó. Seol-hyu también gritó. Wak. Y se mantuvo firme. Crash. El sonido de su caída sumió la oficina de Carpe Diem en una confusión total. Después de una larga pelea de risas, Chong fue la primera en levantar la bandera blanca. Ese, hijo de puta. Las cosquillas son injustas. Tus costados son tu debilidad. Basta. ¿Te vas a portar bien o no? Lo haré. Lo haré. Así que para. Riendo sin control y rodando frenéticamente, Chong no vio la puerta y terminó golpeándose la cabeza contra ella. Tú. Uka. ¿Estás bien? Ah, tú. En ese momento, un sobre se deslizó por debajo de la puerta y cubrió el rostro fruncido de Chong. Seol-hyu rápidamente recogió el sobre antes de levantar su cuerpo. Chong jadeó con rabia mientras se masajeaba las sienes. Mierda, ¿qué es eso? Información de una organización de asesinos. Ahora que lo pienso, has estado recibiendo uno prácticamente todos los días. ¿Es un periódico o algo así? Algo así. Seol-hyu volvió al sofá y abrió el sobre. Chong ladeó la cabeza antes de quitarse la toalla y buscar una camiseta para ponerse. ¿Alguna noticia interesante? Veamos. Seol-hyu sacó el contenido del sobre y comenzó a leerlo. Chan Chong de Carpe Diem vuelve a hacer un alboroto en Come, bebe y disfruta. La causa es una pequeña discusión en estado de ebriedad. Se va después de destrozar el lugar. Seol-hyu levantó la vista en medio de la lectura del informe. Ah, me acabo de acordar. Tengo una reunión importante a la que ir. Buena suerte. Chong se puso rápidamente el resto de su ropa antes de desaparecer. Seol-hyu negó con la cabeza y volvió a leer. Continúan los chismes sobre el motivo del traslado de la hija de Luxuria, Seo-yui, Corea, a Aramark. Los sacerdotes del templo de Luxuria han estado yendo y viniendo constantemente, llevando equipaje y paquetes con rigor.
Algunos dicen que está mudando la ubicación de su riqueza personal junto con su base de operaciones. Pero quienes saben lo frugal y sencilla que suele ser, se preguntan qué hay dentro de su equipaje. Hay rumores infundados de que está recibiendo sobornos. Otros rumores que la hija de luxuria, como la apóstola que más sirve a la diosa de la lujuria, está absorta en saciar sus insaciables deseos sexuales día y noche. Loco bastardo. Seol Hugh resopló. En verdad, el último rumor no era completamente infundado, considerando que cuando los terrícolas ascendían de un rango alto a un rango único, estaban más influenciados por las características del dios al que servían. Aún así, Seol Hugh descartó esta posibilidad como un cuento ridículo. Marcel Guionea, Rumanía, está buscando a alguien. Una vez apodado el arquero de acero y evaluado como la estrella en ascenso de Aramark que seguiría los pasos de Aes Kezoki, Marcel Gaonia desapareció sin dejar rastro, pero de repente reapareció en Aramark hace un mes y medio. Por lo que se sabe, fue emboscado por un grupo de tarneras de camino a casa desde Nepal Hill, llevado de vuelta a su aldea y criado como ganado. Milagrosamente, él y otros 4 atrapados de la misma manera lograron escapar. Mientras regresaban a Aramark, aparentemente encontraron al grupo de tarneras masacrado. Parecía que un terrícola desconocido fue emboscado por ellos y terminó matándolos a todos. Estos monstruos disfrutaban de comer carne humana y con 15 de ellos trabajando juntos, incluso pueden dominar a un guerrero de alto rango. Viendo cómo este misterioso terrícola masacró a estos monstruos, uno puede suponer lo poderoso que es realmente esta persona. En cualquier caso, muchas organizaciones han ofrecido al arquero de acero excelentes condiciones para reclutarlo, pero Marcel Guionea, siendo la persona directa que es, está empeñado en encontrar a su benefactor. Actualmente, ha regresado al lugar donde encontró a los tarneras muertos y está buscando rastros de su salvador. Es una gran noticia. Seol Hugh asintió con la cabeza. Fuera quien fuera este misterioso terrícola, Seol Hugh pensó que había hecho un buen trabajo. Pero, ¿no podría haber mirado mejor alrededor? Si hay un grupo de monstruos, tiene que haber un pueblo cerca. TSK. Pero por otro lado, chasqueó la lengua, pensando que el terrícola debería haber pensado en revisar su aldea. Slurp. A continuación, cuando se echó el café tibio a la boca y hojeó el periódico. Noticias importantes de Scheherazade. Los ojos de Seol Hugh se entrecerraron. Wither-Rose en una situación desesperada. Recordó el asunto que había olvidado y examinó el informe inconscientemente. El gremio de mercenarios de Scheherazade, Wither-Rose, está envuelto en una controversia. La figura número 1 de Caligo, Pax, ha presentado una queja oficial. Según el anuncio público de Pax, Wither-Rose ha arrebatado la expedición a la villa del emperador antiguo que habían estado preparando. La cara de Seol Hugh se tiñó de sorpresa. El paraíso tenía varias reglas no escritas, pero la más tabú de todas era apoderarse de una ruina ocupada por otra organización. Como el valor de una ruina era inimaginable e infinito, causaban varios problemas y era la razón número 1 de los conflictos entre los terrícolas hasta hace unos años. Aunque las disputas disminuyeron después de que los 7 reinos establecieron una ley que todos los derechos sobre una ruina pertenecen a los primeros descubridores, los conflictos aún surgían de vez en cuando. El problema era que cada vez que ocurrían tales incidentes, la situación era lo suficientemente vaga como para provocar más controversia. Demostrar que uno fue el primero en encontrar una ruina era difícil en primer lugar, pero incluso si uno tenía éxito en hacerlo, no había garantía de que pudiera reclamar la ruina para sí mismo. Como resultado, el método más seguro era mantener el descubrimiento en secreto hasta que comenzara la expedición, pero este tampoco era un método perfecto. Si alguien más encontraba la ruina durante el periodo de preparación y la reclamaba como suya, sería una situación aún más difícil de manejar. En cualquier caso, como los conflictos en torno a la propiedad de las ruinas eran extremadamente complicados,
muchos consideraban que era mejor no involucrarse en ellos. Seol-hyu tragó saliva y continuó leyendo el informe. El líder de White Rose, Bok Hun-sik, Corea, afirma que esto es una acusación falsa. Dice que pagó 10 monedas de oro para comprar esta información, sin haber oído nada sobre Pax del informante que se la vendió. Además, Bok Hun-sik afirma que, si bien es cierto que pasó los últimos meses preparándose, canceló el plan debido a que no encontró un grupo con el que colaborar. Evidentemente, Pisora ha decidido arbitrariamente continuar con la expedición. Pisora actualmente no se encuentra disponible después de partir en barco por el puerto de Nur. Se supone que Pax se está preparando para pedirle a Caligo y a la familia real de Scheherazade que juzguen quién tiene razón y quién está equivocado. Después de leer hasta aquí, Seol-hyu se levantó de su sofá de golpe. Seol-hyu no pudo contactar a Kim Hana en la mañana y apenas pudo hablar con ella al mediodía. Ella habló de lo agitado que había sido su día y fue directo al grano. Las cosas han estado funcionando de manera bastante interesante, ¿eh? ¿Qué pasó? Hay 2 puntos que son problemáticos en la superficie. Kim Hana levantó su dedo índice y medio e hizo una V. El primer problema es que el informante vendió la información primero a Pax antes de vender la misma información a White Rose. Es un tipo bastante valiente. Bueno, eso es obvio, así que no mencionaré más de eso. Kim Hana dobló su dedo medio. El segundo problema es que Pisora siguió adelante con la expedición. Una cosa a tener en cuenta es que Pax presentó una queja después de que esa maldita perra salió del puerto. Cuando dices problemático en la superficie, ¿quieres decir que es diferente por dentro? Obviamente. Hay más de un par de puntos extraños para simplemente decir, ah, ya veo. Kim Hana se lamió disimuladamente el labio superior. Capítulo 144. Elección del destino, 4. Deja de complicar las cosas. Despeja tu mente y concéntrate solo en distinguir al perpetrador y a la víctima. Eso debería ser bastante fácil. Si bien el caso estaba enredado y complicado, los roles estaban claros. El corredor de información era el perpetrador, mientras que Pax y White Rose eran las víctimas. ¿Por qué? Pero Kim Hana planteó una pregunta. ¿Quién dice que Bok Hun-sik es la víctima de este caso? ¿No fue el líder de White Rose una víctima? ¿No lo dijo el propio Bok Hun-sik? Debido a que no pudieron encontrar una organización asociada, cancelaron su plan de expedición justo antes de la partida. Seol-hyu asintió con la cabeza. Eso significa que lo cancelaron por su propia voluntad. Abandonar voluntariamente una expedición incluso antes de que algo saliera mal. ¿No significa eso que ya se han decidido a aceptar sus pérdidas antes de ese momento? Kim Hana enfatizó ya, señalando la implicación de que la expedición no se canceló por las protestas. Ella tenía razón. Seol-hyu tartamudeó. Pero. Sí. Y como resultado, esa maldita perra forzó la expedición. Definitivamente puedo verla haciendo eso. ¿Por qué? Si el líder canceló la expedición, ella no debería haber ido, ¿verdad? Eso es lo que piensas. Pero esa alfombra es el as de White Rose. Ella es la verdadera. Mientras que Bok Hun-sik es el maestro del gremio de nombre, en realidad solo es una figura decorativa. Nuestro líder debe haber crecido ahora, sabiendo cómo chismear a mis espaldas. Está bien. Empezaré a hablar yo en su lugar. Era verdad. Bok Hun-sik definitivamente no parecía muy influyente. Y él la había visto actuar desenfrenadamente. Sin embargo, Seol-hyu no había imaginado que Bok Hun-sik fuera solo una figura decorativa. Y todo esto sucedió antes de que Pax lo hiciera un problema. Fue información por la que intercambiaron 10 monedas de oro, y también han confirmado la existencia de la ruina. Pero volcar repentinamente la expedición por un asunto menor después de planear minuciosamente durante meses? No tiene absolutamente ningún sentido. El rostro de Kim Hana se acercó en la bola de cristal. Hay otra cosa de la que sospecho. Su voz bajó hasta un susurro. 10 monedas de oro no es una broma.
Es dinero que vale 500 millones de wons. ¿Y cuánto crees que les costó la preparación? Evaporar repentinamente sus planes significa tirar a la basura todo lo que han preparado. ¿Qué crees que pasó por la mente de los miembros? ¿No habrías dudado también de la competencia del líder? ¿Cuál es tu punto? Mira el panorama general. Un bastardo que ya está en una posición precaria establece una situación en la que deben avanzar incluso si no pueden sacar provecho de ella y luego decide repentinamente retirarse. Mirándolo después de que la situación explotó, ¿no crees que todo fue orquestado? Después de que la situación explotó, Seol-hyu se sorprendió. espera, entonces eso significa que la señorita PH Sora está. Atrapado. Kim Hana lo resumió en una palabra. En el momento en que ese felpudo se movió independientemente, toda la responsabilidad recayó sobre ella. Y no importa cuán injusta sea la situación para Witterose, lo más probable es que la familia real escuche a Pax, que compró la información primero. Ahora, para terminar con esto. Si ella muere allí, todo termina. Incluso si de alguna manera regresa con vida, seguirá ahogada en controversias. Lo que significa que tenga o no éxito la expedición, el resultado final ya se ha determinado. Kim Hana sonrió levemente. Excluyendo al corredor, ¿quién se beneficiará más? ¿Quién? Seol-hyu miró fijamente el cristal. Después de la llamada, Seol-hyu se apoyó en la barandilla y miró hacia afuera. Kim Hana dijo que volvería a llamar cuando encontrara una prueba definitiva, pero como dijo, el resultado ya estaba decidido. No sabía por qué, pero sus pensamientos seguían fluyendo en una dirección extraña. Cerrando los ojos con fuerza, le vino a la mente la escena de Pisora ahorcándose con una sonrisa en una habitación destartalada. La elección del destino. Parece que piensas que el destino es algo asombroso, pero no lo es. El destino era algo innato, un destino inevitable. Eso es lo que Ian le había dicho. Era un destino respirar mientras nacieras humano, y también era un destino morir si dejabas de respirar. Esta ley de causalidad era un invariante absoluto. El destino, en última instancia, no conllevaba cambio. Por ejemplo, en el momento en que Pisora forzó la expedición y creó una causa, el resultado de que se ahorcara tuvo que suceder. Este era un destino inevitable, o como dijo Ian, la aceptación del propio destino. Entonces, ¿cuál era la razón detrás de la inclusión de la palabra elección? Significaba que no había un solo destino posible, sino múltiples. Seol-hyu podría haberla detenido por la fuerza para que no se fuera, haberla acompañado en la expedición o incluso haber ido a salvarla ahora mismo. Al final, no tomó ninguna medida, ni tenía previsto hacerlo, pero si se hubiera decidido por algo, Pisora podría haber tenido un destino diferente. Si no actuaba, su respiración se detendría y sin duda moriría, pero por otro lado, si lo hacía, su respiración no se detendría, evitando que muriera. Podía interferir eligiendo entre los dos destinos inevitables. Y así fue la elección del destino. ¿En qué piensas tanto? Seol-hyu abrió los ojos al oír una voz agradable. Pudo ver una nube de humo negro flotando frente a él. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Solo he dado una vuelta rápida por el lugar. Ya he visto todo lo que hay de todas formas. Podía oír un tono ligeramente aburrido en la voz de Flone. Todavía debía tener algo de insatisfacción por haber dejado Scheherazade tan pronto. Por otra parte, había estado atrapada dentro de su tumba durante cientos de años, así que entendía por qué sentía tanta curiosidad por el mundo exterior. He estado pensando en la villa del antiguo emperador. ¿Por qué? No estarás pensando en ir, ¿verdad? En respuesta a la voz ansiosa, Seol-hyu negó con la cabeza. No, es solo que he oído que alguien que conozco va de camino hacia allí. ¿Por qué iría esa persona? Bueno, es naturaleza humana querer hacer algo que se les dice que no hagan. Supongo. También había muchos de esos idiotas ciegos en mi época. ¿Lo sabía? Sí. Para ser honesta, no es que yo no haya tenido la tentación de ir allí tampoco.
Mi mente sabe que no debería, pero no puedo evitar sentir curiosidad. Al ver el humo negro asintiendo, Seol-hyu recordó de repente la historia que ella no había terminado de contar antes. Flown, ¿para qué se utilizaba esa villa cuando el emperador estaba vivo? No parecía que se utilizara simplemente para fines recreativos. Tenía un uso político y también se utilizaba como su caja fuerte personal, ¿Uso político? ¿Una caja fuerte? para eliminar a los enemigos políticos y almacenar sus riquezas. Flone soltó un profundo suspiro. Gorgonu, Roxchear, Radrik, Retin, Monpansa, Baluark, Alua, Anju. No sé cuántas familias fueron sacrificadas en esa villa. El sorprendido Seol-hyu entrecerró los ojos. Espera, por Rothschild, ¿te refieres a? ¿Te acordaste? El nombre oficial de Flone era Flonesia Lusignan la Rothschild. Lo que significa. Tienes razón. Nuestra familia era uno de los objetivos del emperador. Éramos famosos por nuestra gran riqueza. Según los registros imperiales de la Biblioteca Real, aparece como la bella hija menor de la antiguamente prestigiosa pero caída familia. Al juntar las palabras de Flone e Ian en su mente, la boca de Seol-hyu se abrió de par en par. Entonces, debido a ese incidente, tu familia se desmoronó, y tú fuiste. Así es. Flone confirmó sus pensamientos con una voz amarga. Pero, ¿por qué haría eso? Si era emperador de todo un imperio, debía tener un poder absoluto. ¿Qué le podía faltar? Fue por dinero. Respondió Flone sin rodeos. Ese codicioso emperador libraba guerras como un loco. Pero participar en una guerra requería una cantidad de dinero extremadamente grande. Era imposible incluso para el emperador manejar los costes de una guerra que duraba docenas de años. Cierto. Así que, después de reflexionar sobre las posibles fuentes de dinero, puso sus ojos en los bienes de las familias nobles y se los robó con varias excusas. ¿Excusas? Si el emperador invita a una persona a su villa, ¿crees que puede negarse? No pueden simplemente no ir. Entonces se enfrentarían al delito de rechazar un decreto real. Seol-hyu hizo una mueca que decía que aún no entendía. Nadie sabe lo que pasó dentro de la villa. Pero por lo que he visto y oído, el emperador intentó asesinar a sus invitados. Mi abuelo también murió por eso. Luego, bajo el pretexto de una investigación, el emperador dirigió un ejército para registrar nuestra familia. ¿Y confiscaron la riqueza de la familia en ese proceso? Así es. Seol-hyu se burló. Eso está mal. No había nadie que no supiera que todo era un plan. Ni uno solo. Flone habló en voz baja antes de cerrar la boca. Pero tampoco lo aceptamos sin más. Flone continuó hablando después de un breve silencio. Cuando llegó la invitación a nuestra familia, mi abuelo, que entonces era el jefe de la familia Rothschild, se dio cuenta inmediatamente de las intenciones del emperador. Así que ideó un plan. Seol-hyu hizo una cara intrigada. Si iba a morir fuera o no, al menos quería proteger la propiedad de la familia. Así que escondió todo en secreto sin que el emperador se diera cuenta. Entonces la razón por la que tu familia cayó. El problema fue que nos enteramos de este hecho solo después de que nos enteramos de la muerte de mi abuelo y encontramos el testamento que había dejado en su estudio personal. ¿No dejó la ubicación de la propiedad o algo así? No. Todo lo que estaba escrito en el testamento era que iba a morir, que había movido toda la riqueza de la familia antes de que el emperador intentara algo, y que debíamos quemar el testamento después de leerlo. Seol-hyu inclinó la cabeza. Al final, aunque tu familia no perdió nada, tampoco le quedó nada, ¿verdad? Estrictamente hablando, sí. Excepto por esto. De repente, sintió que le tiraban del cuello. Seol-hyu miró el collar que colgaba en el aire. El collar. Este era el único objeto que mi abuelo había dejado. Mi madre dijo que la había llamado por separado para dárselo antes de irse. Le dijo que no lo perdiera por nada del mundo y que lo apreciara mucho. Así que por eso se enfadó tanto cuando Clara tocó el collar.
Seolhyu finalmente pudo entender un poco. Si las demás familias hubieran hecho lo mismo, dudo que el emperador hubiera estado muy contento. Aunque había gente inteligente como mi abuelo, naturalmente también había cabezas de familia tontas. Apuesto a que no fueron pocos los que ofrecieron todo al emperador por miedo. ¡Wow! Seolhyu soltó un grito ahogado. Si las palabras de Flone eran ciertas, entonces no podía ni siquiera imaginar cuánta riqueza contenía la villa. La villa de un emperador ya era lo suficientemente grandiosa, pero si se le añadían los bienes de varias familias importantes. Seolhyu, que se estaba tragando su propia baba, Hyuk. se atragantó con su aliento después de ver el rostro de Flone formándose a partir del vapor acuoso justo enfrente de su cara en medio del humo negro. No sabía cuándo se había materializado, pero podía ver cómo le miraba con el ceño fruncido. Me asustaste. Vas a ir, ¿verdad? ¿Eh? No. No puedes. No voy a dejarte ir. Pero, No importa cuánto protestó, el humo negro le ató fuertemente las manos y las piernas. Incapaz de moverse, Seolhyu suspiró. está bien, no iré. Ahora déjame libre. No te creo. ¿Por qué? Tus ojos estaban brillando. No seas así y déjame ir. ¿Cuánto tiempo piensas tenerme así? Oh, no lo sé, 1 año más o menos. ¿No se te quitarán entonces las ganas de ir? 1 año entero. Era imposible, no importaba cuánto lo pensara, así que agachó la cabeza y empezó a lamer el colgante. Yo. Flone chilló mientras se echaba hacia atrás. Después de liberar sus extremidades, Seolhyu pudo ver a la fantasma volar lejos mientras se retorcía de disgusto. Eres un maleducado, sabes que odio eso. Al oír el tono molesto que resonaba en su mente, Seolhyu se rascó la cabeza. Me estabas agarrando con demasiada fuerza. Estaba preocupada. Lo sé, no iré, ¿de acuerdo? Prometo que no lo haré. Al ver a Seolhyu frotándose las palmas de las manos en súplica, Flone se acercó tímidamente. ¿En serio? Por supuesto, tú misma lo dijiste. No es un lugar donde la gente viva deba ir. Es obvio que no saldrá nada bueno de ir, de todos modos. No eran palabras vacías, Seolhyu realmente no tenía ninguna intención de ir. No solo los 9 ojos le advertían de no ir, sino que tampoco había ninguna razón para que fuera en primer lugar. Bien. Lo has pensado bien. Dijo Flone con una voz ligeramente aliviada. Pero, ¿no dijiste que también tenías curiosidad? Mi abuelo decía que demasiada curiosidad era venenosa. No hay necesidad de ir a un lugar tan aterrador solo por curiosidad. Al oír la voz deprimida, Seolhyu se rió disimuladamente. Bueno, eso es sorprendente. Que incluso tú tengas algo que temer. Bueno, eso es porque mi familia está directamente involucrada y también porque sucedió cuando era joven. Pero ya que tú ya estás. Muerto, importa. Seolhyu no terminó la frase en voz alta. Aunque ya sabía que Flone era fuerte, había palabras que debía decir y palabras que no. Sabía que era grosero. Yo, ¿qué hay de mí? Fuerte. ¿Ya fuerte? Eso ni siquiera tiene sentido. Pero a pesar de intentar cambiar de tema, Seolhyu se puso a sudar frío cuando se activó la persistente persistencia de Flone. ¿Por qué? ¿No te gusta que desaparezca todo el tiempo? No es eso. ¿Entonces debería estar siempre a tu lado? Se preguntaba cómo se había llegado a esa conclusión, pero al no poder ganar contra su persistente aluvión de preguntas, confesó hasta cierto punto. Entonces, aunque yo no entre personalmente en la villa. Mientras esté dentro del alcance, tú puedes. Cuando no pudo seguir hablando, la voz de gorjeo se detuvo de repente. Era cierto que no había nada dentro de la villa que pudiera hacerle daño. Después de todo, era un espíritu, o en otras palabras, ya estaba muerta. Además, Flone era un espíritu maligno nacido de cientos de años de resentimiento. Ella había sido capaz de aniquilar fácilmente a esos terribles parásitos en ese entonces, también. Incluso si hubiera un monstruo dentro,
¿no sería sencillo para ella manejarlo? Mientras todo tipo de pensamientos venían a la mente de Seol-hyu, buscó cuidadosamente su respuesta. Flone, que no había liberado su materialización, tenía una mirada aturdida en su rostro. Maldita sea, yo y mi gran boca. Había cometido un error incluso sabiendo que Flone tenía muchos remordimientos relacionados con la vida. Cuando estaba a punto de disculparse por la culpa, Flone dejó escapar una voz atónita. Tienes razón. Sus ojos se agrandaron como linternas. ¿Perdón? Tienes razón. ¿Por qué tenía miedo? Entonces, como una niña que descubre algo interesante, se emocionó y flotó en el aire. F. Flown, Voy a salir un rato. Y Flone se fue volando así como así. Seol-hyu se quedó mirando fijamente al espíritu que ahora se convertía en un pequeño punto en el horizonte. comilla sencilla signo de apertura de interrogación. ¿Ella no lo sabía? No, no era eso. Es posible que haya tenido miedo instintivamente debido al trauma que se le indujo cuando era niña. O eso pensó, hasta que pudo ver a Flone regresar rápidamente. Seol agarró apresuradamente las barandillas con todas sus fuerzas después de darse cuenta vagamente de por qué estaba volando hacia él. Un momento después, en la tercera escalera del edificio Carpe Diem, se desarrolló una escena extraña de un espíritu tirando del cuello de un joven aferrado a la barandilla como una cigarra. No, nunca iré allí. ¿Por qué? Vamos. Tengo miedo, ¿de acuerdo? Pero ni siquiera tienes que entrar, yo entraré solo. No quiero. UGH. ¿Qué poder? Al ver que su agarre se aflojaba, el aterrorizado Seol-hyu rápidamente lamió el colgante con su lengua. ¡Ah! Te mataré. Seol-hyu se estremeció al escuchar la amenaza de Flone. No, ni siquiera sabemos qué hay dentro. No importa. En respuesta a los gritos de Seol-hyu, Flone gritó alegremente como si no le importara en absoluto. Después de todo, ya estoy muerto. Capítulo 145. La elección del destino. 5. La acalorada disputa llena de giros y vueltas eventualmente se convirtió en una feroz batalla de burlas. Seol-hyu intentó persuadirla, diciéndole que había una verdadera razón para que no fueran a la villa y que la llevaría a Scheherazade hoy. Sin embargo, fue difícil apaciguar a la emocionada Flone. ¿Quién podría culparla? Después de todo, volar alrededor del mundo como un espíritu incorpóreo es algo que todos deben haber imaginado al menos una vez. Dado que la expedición incluso estaba adornada con una descripción estimulante llamada prohibida, no era sorprendente que Flone, que tenía sed de aventuras, estuviera tan emocionada. Por un tiempo, Seol-hyu se mantuvo firme con no firmes. Sin embargo, cuando Flone sacó su arma secreta de llorar lágrimas de sangre, no tuvo más remedio que rendirse. ¿Crees que voy solo por curiosidad? El abuelo me adoraba cuando era pequeña. Si estuviera vivo, no me habrían enterrado vivo. Puede que sea tarde, pero quiero recuperar su cuerpo y darle un entierro digno. Y así sucesivamente. Seol-hyu no pudo resistirse cuando ella se lamentó sin parar. Al final, Seol-hyu accedió, pero solo después de hacerle prometer que garantizaría su seguridad. Pero incluso si quería ir, había problemas que los obstaculizaban. Ni siquiera sé dónde está. Todo lo que sabía era que Pisora había abandonado el puerto de Nur en un barco. Pero como parecía que Flone se acordaría si estaba en la zona, ignoró esta parte. Otro problema era que este asunto estaba envuelto en una gran controversia. Como sobresalir no serviría de nada, no se atrevió a pedir ayuda a sus compañeros. Después de todo, podría causarles problemas al involucrarlos también en la controversia. Por lo tanto, Seol-hyu inventó una historia sobre tener algo que hacer y se preparó para viajar solo. Nunca imaginó que las cosas saldrían así y definitivamente tenía sus preocupaciones, pero cambió de opinión cuando vio la sonrisa brillante y alegre de Flone.
Ya lo pensaré como si le estuviera devolviendo el favor. Pensándolo ahora, esta era la primera vez que Flone, el árbol dador, quería algo tanto. Dejarla tener esto debería estar bien. Pensando así, Seolhyu se subió al carruaje hacia Nur. Tap, tap, el sonido de los pasos resonó en un pasillo. Un silencio sepulcral llenaba el interior de la villa, y la oscuridad total hacía que las cosas fueran apenas visibles. Además, un aire frío suficiente para causar escalofríos fluía en el ambiente. Un grupo de personas caminaba por este oscuro pasillo, confiando únicamente en una antorcha que parpadeaba precariamente. Pero pronto, la cabecera se detuvo, habiendo llegado a un callejón sin salida. Una pared polvorienta y destartalada que revelaba un largo paso del tiempo llamó la atención de Pisora, y ella dejó escapar un suspiro. Otra vez. El pasillo estaba bloqueado. Había perdido la cuenta de cuántas veces habían experimentado lo mismo. Miró la pared con ojos cansados antes de darse la vuelta y comprobar el grupo. 1, 2. Sus camaradas no se veían mejor, teniendo complexiones demacradas. 3, 4. En realidad, el grupo no era capaz de distinguir la noche del día e incluso había perdido la cuenta del número de días que habían pasado desde que entraron. 5. Pisora contó 5 personas. 6, incluyéndola a ella. El grupo tenía 18 miembros al inicio de la expedición, pero 12 habían desaparecido. Claro, no murieron. Desaparecieron después de entrar en esta villa. ¿Cómo? ¿Cómo han salido así las cosas? Pisora se mordió los labios agrietados. El comienzo no fue malo. Entrar en la villa fue fácil, y explorar el primer piso no fue más difícil que las pruebas de valor que había tenido en la universidad. No deben haberte enseñado todos los deberes y responsabilidades que conlleva ese puesto. Es difícil, ¿no? El problema empezó cuando subieron las escaleras. Después de explorar el segundo, el tercer y luego el cuarto piso, estaban listos para volver a casa, encantados. Sin embargo, no pudieron encontrar la escalera. Volvieron por donde habían venido, pero la escalera había desaparecido. Habiendo explorado la villa durante docenas de horas, el grupo de expedición estaba muerto de cansancio. Decidieron establecer un campamento, pero cuando Pisora se despertó, no pudo ver a los 2 miembros que se suponía que estaban vigilando. A continuación, 4 miembros que fueron a explorar la zona desaparecieron sin dejar rastro. Enfurecida, Pisora realizó una búsqueda exhaustiva de la villa, pero no pudo encontrar a las 6 personas desaparecidas en ningún sitio. Los miembros restantes siguieron desapareciendo. El guardia de cola desaparecía en medio de una exploración, o 1 o 2 miembros desaparecían si Pisora les quitaba los ojos de encima aunque fuera por un segundo. Así, solo quedaban 6 personas. Sabía la gravedad de la situación en la que se encontraba. Pero lo que más la desquiciaba era DRRRK. El misterioso sonido que resonaba desde un lugar indescubrible. Por un lado, sonaba como alguien abriendo a la fuerza una puerta oxidada, mientras que por el otro, sonaba como una criatura desconocida arrastrando ligeramente sus pies sobre un suelo de madera deteriorado. Lo importante es que el sonido siempre se hacía presente cuando ella empezaba a olvidar. Y una vez que este sonido llegaba a sus oídos, alguien siempre desaparecía. ¡Gu! Alguien tragó saliva con dificultad. Unni. Una chica vestida con una túnica sacerdotal se llenó de lágrimas. No tengas miedo. Los ojos de Pisora se afilaron. Y no hables débilmente. Este hijo de puta está haciendo esto a propósito. Está disfrutando al ver nuestras reacciones. Pero. No hay peros. Si esta cosa fuera algo especial, ya habría aparecido frente a nosotros hace mucho tiempo. Piénsalo. ¿Por qué si no jugaría con nosotros tan descaradamente? DRRK,
DRRRRRK. Inmediatamente, un ruido desagradable resonó en el pasillo. Era como si la misteriosa criatura se estuviera riendo con desprecio. Pisora apretó los dientes y se obligó a seguir hablando. Detendremos la búsqueda aquí. Luego, nosotros. Voz. La luz de la antorcha se apagó. En el momento en que los ojos de Pisora se abrieron de golpe. DRRRK. Las 6 personas pudieron sentirlo. Desde el otro lado del pasillo, algo se abalanzaba ferozmente hacia ellos. Gritos penetrantes resonaron en el pasillo. Después de llegar a Nur, Seol-Hyu esperó hasta el amanecer para dirigirse al puerto. Después de ir a un lugar desolado que había visto por la tarde, comprobó que no había nadie vigilando antes de confiar su cuerpo a Flone. El método que Seol-Hyu eligió para cruzar el mar fue el vuelo. Estaba aprovechando el hecho de que Flone podía ejercer fuerza física si quería. Tomar un barco también era una opción, pero no estaba seguro de poder encontrar un capitán que estuviera dispuesto. Más importante aún, llamaría la atención tomando un barco. Como Seol-Hyu soñaba con cometer el crimen perfecto, volar en los brazos de Flone era el enfoque más seguro. Es mucho más rápido también. Cruzando el mar oscuro salpicado de olas, Seol-Hyu sintió su corazón latir con fuerza. Se sintió un poco culpable, como un niño que estaba haciendo algo travieso. ¿Cuánto tiempo pasó? Seol-Hyu se alisó el pelo para evitar que se agitara en el aire y descubrió una costa que se acercaba en la oscuridad. Técnicamente hablando, esta costa marcaba el inicio del territorio de los parásitos. ¿Cómo está? ¿Recuerdas algo? No estoy seguro, ¿cómo? Flone, que estaba surcando el mar en línea recta, giró suavemente hacia un lado. Al mismo tiempo, Seol-Hyu activó sus 9 ojos. Mierda. Tragó saliva de inmediato. Toda la costa se tiñó de un tono amarillo. Atención requerida. La vacilación se apoderó del rostro de Seol-Hyu. Sabía que esta zona era territorio de los parásitos, pero por lo que había oído, su ejército no solía estar estacionado aquí. A juzgar por el color de la costa, tal vez la información era errónea. Tal vez sea mejor volver. En ese momento, Flone gritó tras volar alrededor de la costa durante un buen rato. Lo encontré. Seol-Hyu miró alrededor de la zona y vio un edificio solitario que brillaba con una luz diferente. ¿Estás segura de que ese es el lugar? Estoy segura. Sacrificium, la villa en el acantilado. Tal y como dijo Flone, el edificio se erguía al borde del acantilado de la costa. Tal vez porque aún era de noche, desprendía un aura ominosa al estar en medio de la nada. El problema era que la villa era incolora. ¿Por qué? Según Flone, la villa era un lugar increíblemente peligroso. Seol-Hyu pensó con certeza que aparecería el color del peligro. Sin embargo, la villa era incolora por mucho que la mirara. ¿Estaba relacionado con el color amarillo de la costa? No podía estar seguro, salvo por una cosa. A partir de ahora, incluso una acción aparentemente insignificante podía determinar la vida o la muerte. No, sin duda lo haría. Flone se detuvo cerca de la villa. Seol-Hyu se quedó mirando el casco del ejército de camuflaje que tenía en la mano. Había gastado una gran suma de dinero para adquirir este equipo, que solo podía utilizarse una vez pero que tenía un efecto fantástico. Su plan original era enviar a Flone al interior y acampar cerca, escondido. Pero como los alrededores estaban teñidos de amarillo, no tuvo más remedio que cambiar de opinión. ¿Qué hago? Al mirar el color amarillo, se sentía incómodo al separarse de Flone y quedarse solo. Pero tampoco quería entrar en la villa junto a ella. A decir verdad, desde que escapó del laboratorio en territorio de los parásitos, no quería volver a poner un pie allí. ¿Me escondo bajo el agua? Odiaba la idea de permanecer en territorio de los parásitos hasta el punto de tener un pensamiento tan absurdo.
pero al momento siguiente negó con la cabeza. No es que no hubiera criaturas voladoras entre los parásitos. Si las olas del océano lo arrastraban mar adentro, se encontraría en una posición terrible. Tampoco podía ver rocas ni pequeñas islas donde esconderse. ¡Qué problemático! ¿Qué vas a hacer? Una voz inquieta resonó en su cabeza ya confusa. ¿Es necesario que vayas? Tal vez al percibir el atisbo de molestia en la voz de Seol-hyu, Flone agachó la cabeza. Quiero oír. La curiosidad es una razón, pero realmente quiero encontrar al abuelo. Hay algo que quiero preguntarle cuando lo vea. Pero no hay garantía de que tu abuelo esté en la villa. Sí, pero no es una cuestión de posibilidades. Es el único lugar donde puede estar. Nos dijeron sobre el asesinato, pero nunca recuperamos su cuerpo. Seol-hyu frunció el ceño y levantó la mirada. Podía ver un fantasma mirando la villa con expresión ardiente. Me di cuenta después de morir. Flone continuó. Me liberé gracias a ti, pero la mayoría de los espíritus que alguna vez estuvieron vivos están limitados a un lugar específico. Por un lugar específico, te refieres a... El lugar donde murieron. Flone enfatizó. Si no está en la villa, debe haberse convertido en un espíritu libre y haber partido o haber pasado a la otra vida. Como realmente no podemos encontrarlo si ese es el caso, puedo renunciar a encontrarlo sin remordimientos. Con Flone diciendo todo esto, la expresión de Seol-hyu se suavizó. ¿Qué quieres preguntarle? Esto. El colgante del cuello de Seol-hyu chocó. Tengo curiosidad por qué madre me dejó esto y por qué dijo lo que dijo cuando lo colocó en mi ataúd. Al escuchar su voz afligida, Seol-hyu se mordió los labios. Ahora que lo pienso. Ese collar. Un fragmento de las 7 virtudes. Hiciste bien en encontrarlo. Después de un breve silencio, Seol-hyu preguntó. ¿Cómo se ve? ¿HM? La villa, quiero decir. Oh, quién sabe. No siento ninguna presencia que valga la pena mencionar. Es solo que... Es extraño. Siento que me hace un gesto para que entre. Es la única forma en que puedo describir este sentimiento. Seol-hyu cruzó los brazos y bajó la cabeza. Tengo que tomar la decisión correcta. Ir juntos o quedarse solo. Después de mirar hacia atrás y adelante entre la incoloridad y el color amarillo, Seol-hyu decidió. ¿Puedes ir? ¿Puedo ir? Sí, pero iremos juntos. ¿Tú también vienes, de verdad? Te ayudará a preguntar si tienes este colgante. Aunque esta fue la razón que dio, la verdadera razón era que confiaba en sus 9 ojos. Por supuesto, los 9 ojos eran más variables de lo que uno podría pensar. Aunque la villa podría ser incolora ahora, entrar o tocar algo incorrecto podría cambiar instantáneamente el color a algo más siniestro. Pero, incluso teniendo eso en cuenta, Seol-hyu pensó que era mejor entrar. No sabía por qué, pero tenía la fuerte sensación de que permanecer cerca de Flone aumentaría en gran medida sus posibilidades de supervivencia. También sería capaz de lidiar con cualquier situación que se presentara. ¿De verdad? ¿Vamos a ir los dos? sí. Un suspiro lo suficientemente fuerte como para hundir el océano escapó de la boca de Seol-hyu. Pero no olvides la promesa que me hiciste. Sí, por supuesto. Flone gritó alegremente. Pronto, el joven y el fantasma rodearon el acantilado y desaparecieron dentro de la villa. Seol-hyu y Flone entraron en la villa sin muchos problemas. Debido a que la villa estaba extremadamente oscura, Seol-hyu encendió la piedra de iluminación que había traído. La villa parecía bastante pequeña desde el exterior, pero como era de esperar, el interior le hizo exclamar con asombro automáticamente. Podía ver rastros de que el lugar había sido rebuscado recientemente, como para decir que el lugar se había desgastado con el paso del tiempo. Una cosa que le sorprendió fue que no había muchos adornos y artículos de lujo que valiera la pena llevarse.
Se lo habrán llevado todo. Deberían haberme dejado algo. Seol-hyu murmuró para sí mismo antes de recordar repentinamente a Pi-Sora. No tendría que preocuparse si ella moría o volvía después de la expedición, pero existía la posibilidad de que siguiera allí. Tenía que tener cuidado de no cruzarse con ella. ¿Así que este es el sacrificium? Flown, no creo que haya nada cerca. Sí. Vamos a otro sitio. No te olvides, no podemos quedarnos aquí más de una hora. De acuerdo, de acuerdo. ¿A dónde debería ir? Flone se preguntó a sí misma antes de subir las escaleras. Preocupado por separarse de ella, Seol-hyu fue rápidamente tras ella. Al principio, la atmósfera desolada y fantasmal le molestaba. Pero la sensación incómoda desaparecía al conversar con Flone. Quizá por el humo negro que Flone emitía continuamente, Seol-hyu parecía acostumbrarse al entorno a medida que pasaba el tiempo. Después de vagar por el segundo piso durante mucho tiempo, Flone abrió una puerta de golpe. Había muebles y una cama en el interior, pero parecía demasiado lujoso para ser una simple habitación de alojamiento. Seol-hyu vio el retrato de una mujer sonriendo amablemente, luego, al ver el pequeño cajón debajo, sus ojos se abrieron. El gremio de la Rosa Blanca debe haber pasado por alto esta habitación, ya que un hermoso adorno estaba colocado sobre el cajón. Era una copa grande de cristal. El tallo era cristalino y el tazón estaba adornado con gemas. En su interior se apilaban tentadoras esferas doradas que parecían uvas. Tomar solo una sería. Si una moneda de oro equivalía a 550 millones de wons, la esfera dorada fácilmente valdría 1.000 millones de wons. Puedes tomarla. Al ver a Seol-hyu embelesado con la copa, Flone susurró. ¿Yo, puedo? Sí. No es como si tuviera dueño. Pero el emperador. No te preocupes. Ese emperador codicioso fue decapitado en una guillotina. En otras palabras, había sido asesinado en otro lugar. En ese caso, no había razón para que Seol-hyu dudara. Seol-hyu se acercó a la copa adornada y observó las esferas doradas con expresión de éxtasis. ¿Cuántas hay? Parecía haber al menos 10 esferas en su interior. La copa también es hermosa. Llevémosla. Seol-hyu asintió aturdido. Este lugar realmente es un tesoro. Pensar que solo una habitación tendría un tesoro tan increíble. Fue entonces. Mientras Seol-hyu recogía las esferas con la mandíbula desencajada, de repente sintió una extraña mirada. Cuando levantó la vista, siguiendo su instinto, su cuerpo se congeló y sus ojos se abrieron de par en par. La mujer que sonreía amablemente en el retrato ahora tenía las comisuras de la boca colgando hasta las orejas. Al encontrarse con los ojos de la mujer, cuya cabeza se había girado en un ángulo extraño, su respiración se detuvo. Su grito quedó atrapado en su garganta. ¿Qué pasa? Al ver a Seol-hyu congelado, Flone levantó la vista sin pensar mucho. Entonces, cuando vio a la mujer sonriendo de forma aterradora, No. dejó escapar un breve grito y balanceó su brazo inconscientemente. En ese instante, Seol-hyu apenas logró salir de su aturdimiento. Una escena clara quedó grabada en su mente. Las afiladas uñas de Flone arañaron el retrato sin piedad. TZZZZT. Y el rostro sonriente de la mujer se convirtió en estupor. Me has sorprendido. El retrato se transformó rápidamente en un lío irreconocible.